Es en todos los sentidos, están pasando cosas tremendas en la tierra ahora. Es que detrás hay alguien que es muy poderoso, que el que está dando órdenes a quien competa para que sucedan todas estas cosas. ¿Qué significaba para ti o qué ha significado para ti Salvador Freixedo? Caramba, pues, ¿qué te puedo decir yo de Salvador Freixedo? Hombre, significa mucho. Y más si me permites que te comente así brevemente. Yo lo conocí en una presentación de un libro que vino aquí a Barcelona, creo que el año 77, 78, y yo tenía pues entonces 14 años, y la primera vez que lo vi a Salvador Freixedo, y pude echar su mano y hablar con él. Puede estar a favor o en contra de sus teorías o planteamientos. Lo que sí que hay que reconocer es la forma de defenderlo, es esa vehemencia, que defiende además sus teorías con calor, como él mismo dice, ¿no? Sí, señor. Eso francamente es de admirar. Y quizá lo original que ha sido en sus teorías, que él se adelantó a muchos otros a decir cosas que, bueno, últimamente están saliendo por ahí, o muchos otros han aprovechado. Tú lo has escuchado a lo largo de multitud de ocasiones y sobre todo en el programa, y de darte las gracias, Ramón, el pedazo de trabajo que te has pegado para sacar fragmentos, que es un poco la idea que hoy tenemos. Vamos a sacar, lo habíamos explicado, pequeños fragmentos de testimonios y de declaraciones que ha hecho Salvador desde el año 1987. Sí, yo tengo registrados por lo menos 12 intervenciones que van desde el año 87 pues hasta el 99, quiero recordar, en el espacio en blanco de Salvador Freixedo. Ramón, nos vamos contigo. Comenzamos con algunos de los testimonios que tú has, declaraciones más que testimonios, que tú has recuperado. Nos vamos hasta el año 1987. Yo no sé si era una de las primeras veces, porque yo no tengo memoria para esto, que Salvador Freixedo venía al espacio en blanco, por el cual ha pasado muchas veces. ¿Y de qué es el testimonio, las declaraciones? Pues sí, efectivamente, como bien dices, creo yo también recordar, creo que fue, si no la primera, de las primeras que aparecen en el espacio en blanco del año 87, pues entre ellas, en este caso, es un corte en el que él habla sobre el éxodo de los israelitas y el éxodo de los aztecas o los mexicas, ¿no? Freixedo nos habla pues de lo rencoroso y vengativo, ¿no?, que hay entre Yahvé y Yahvé de los aztecas, ¿no? Sí, que no sé cómo se dice el nombre. Casi nada ese nombre. Es muy curioso porque Salvador Freixedo ha escrito libros sobre extraterrestres por un lado y otros sobre la Iglesia, ¿verdad? Exacto, sobre la Iglesia, sobre los extraterrestres, sobre la parapsicología. Yo precisamente, como comentaba David, yo lo conocí en el 77, ahora recordaba bien, cuando presentaba su libro Parapsicología y Religión. Vale, creo que David tiene una larga lista de libros para que nos diga alguno de ellos. Sí, bueno, si me permites, Miguel, fíjate, comentar, porque nos hayamos quedado con que Batista invita a Freixedo a salir del país, ¿no? De Cuba viaja a Puerto Rico, donde funda la Casa de la Juventud Obrera Católica, que constituye con sus propias manos, ¿no? Allí escribe su libro más polémico, Mi Iglesia duerme. Desata el escándalo absoluto, Miguel. Mientras en España los censores de Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo, prohíben el libro, en todo el norte y Sudamérica se desata una gran controversia. El libro se convirtió en bestseller en muchos países, catapultando a Salvador Freixedo a las primeras páginas de todos los periódicos y haciendo que llegase a editar un LP, un disco y un single donde aparecía el sacerdote leyendo párrafos de su libro. Imagínate lo que esto supuso, ¿no? Era todo un fenómeno social, sigue siéndolo, pero en aquel tiempo era un fenómeno social. Déjame que me adelanto yo porque tengo que meteros prisa. Entre muchos de los libros, extraterrestres y creencias religiosas, curanderismo y curaciones por la fe, defendámonos de los dioses, la granja humana, que era uno de los más polémicos, interpelación a Jesús de Nazaret y la amenaza extraterrestre. Y esto es lo que contaba en ese primer corte que nos ofrece nuestro compañero Ramón Álvarez. En el libro Defendámonos de los dioses, yo pongo el paralelo asombroso que hay entre aquel éxodo de los israelitas y el éxodo de los aztecas. Se parece en muchísimas cosas. El de los aztecas, de cierta manera, fue mucho peor porque duró 123 años, me parece, y caminaron mucho más terreno que los otros. Y Huitzilopochtli, que era el Yahvé de ellos, tenía tan malas pulgas como Yahvé, era tan malcriado como Yahvé, era tan vengativo y tan rencoroso como Yahvé, y por eso no puede ser hasta que fuera el mismo. Yo no tengo ni la menor idea, no me extrañaría que fuera el mismo, pero debe haber muchos Yahvés por ahí, porque los pueblos en general son prohijados por una entidad de estas, y los traen, los llevan, los dominan. Hay dioses que, por ejemplo, a una tribu africana tienen su dios, y ese es el que se les presenta. En el vudú se da mucho eso, y se les presenta y les habla y les dice y los ayuda, ayuda, como decía una señora hace poco que oí por ahí,
o una de las locutoras de aquí, entre comillas. Ellos dan a lo suyo siempre, a los hombres ayudamos a los animales, sí, ojo, y les damos de comer, y les llevamos a los veterinarios, pero acabamos comiéndolos. Eso no hay duda, ¿entiendes? Y lo mismo hacen estas entidades. Eso es lo que contaba en esa primera intervención, como siempre cáustico, sulfúrico, como él decía en algunos sitios. Déjame que diga, Ramón, antes de que sigas, que estamos haciendo esta recopilación con el máximo respeto hacia la religión cristiana, absolutamente, que no queremos que se nos enfaden, que son declaraciones de un sacerdote que, bueno, tiene su punto de vista, pero que ha hecho que mucha gente avanzara en este mundo. ¿Te parece? Sin ninguna duda, desde luego. Vamos con la segunda de esas declaraciones. Hablaba de cristianismo también, de 1987, ¿verdad? Exacto. En este siguiente corte también trataba un poco el tema sobre su libro Defendámonos de los dioses, y también aquí pues habla del cristianismo. Todas las religiones, a la larga, todas, incluido el cristianismo, le han hecho un año terrible a la humanidad. La humanidad no ha hecho más que pelearse y pelearse y pelearse. ¿Por qué? Hasta ahora por ideas religiosas. Y está la historia para probarlo. Y dentro del cristianismo, el cristianismo ha dado leña santa, eso sí, porque era cristiano, pero ha dado leña en el mundo entero de una manera tremenda. Y entonces entre los cristianos nos hemos degollado. Yo quisiera tener aquí a 10 teólogos o al señor cardenal de Madrid a que me refutara eso. Los cristianos nos hemos degollado unos a otros en Europa. Lo que pasa es que la mayor parte no sabe nada de esto, y los que lo saben se lo callan. Pero yo le diría a cualquiera, si es que a lo mejor ni lo saben siquiera, porque yo también, que fui un santo padre jesuita durante muchos años, y también estas cosas nadie sabía nada de eso, pero yo le preguntaría a uno, mire, ¿quiénes fueron los por ejemplo, los anabatistas? ¿Quiénes fueron los cátaros? ¿Quiénes fueron los valdenses? Pues fueron una gente que adoraba a Jesucristo con más fervor que los adoraban los romanos, diríamos, los papas de Roma. Y como no lo adoraban como ellos querían o no seguían la pauta de ellos, pues fueron aniquilados, pero aniquilados. La noche de San Bartolomé, es tal la cantidad de horrores que hay en la historia de Europa solo por odio entre cristianos que uno se queda pasmado. Pasa que eso la gente no lo sabe. Y entonces uno dice, qué bien nos han hecho. Sí, tiene parte positiva la religión, indudable, pero a la larga nos ha hecho daño, porque nos ha amarrado la mente, y aquí tienes una cantidad todavía de fanáticos, son capaces de degollar a quien sea, porque no piensa como él. A más de uno le estará pasando ahora cuando me está escuchando, que estará queriendo que me caiga arriba al cielo y me hunde por las herejías que estoy diciendo. Qué vehemente que era hablando de todo esto, ¿verdad? Es tremendo, lo de Salvador Freixedo. De verdad, yo no había escuchado estos cortes. Yo agradezco a Ramón porque, recopilando información suya, lo cierto es que cuando yo hablé con él era mucho menos beligerante con la Iglesia. Fíjate qué curioso, Ramón, desde la década de los 50, su posición crítica con las posturas de la Iglesia Católica y la publicación de los libros que antes comentábamos, le conducen a la cárcel. Exacto. A la cárcel. Fue en 1970, aparece en Venezuela su libro Amor, Sexo, Noviazgo, Matrimonio, Hijos. 5 realidades en evolución, mitos religiosos en las relaciones humanas. Ese era el título del libro. Por influencias episcopales, el Partido Social Cristiano en el poder lo metió en la cárcel y posteriormente lo expulsa del país. Sí, señor. Y no solamente eso, sino que fue amonestado por la Santa Sede, pero el pueblo se echó a las calles, pancartas en mano, para defender al jesuita que se atrevió a enfrentarse a Roma y denunciar los casos de injusticia social en el seno de la Iglesia. Yo eso lo pude ver y era un escándalo tremendo, y Salvador Freixedo, un ídolo de multitudes, no solamente porque defendía de esa manera al pueblo, sino por todas las cosas que contaba. Ramón, os meto prisa a los dos, tenemos más testimonios. Ahora sí hablamos ya de extraterrestres, entidades que quieren que peleemos, dicen, refiriéndose a los dioses y a los extraterrestres, ¿no? Exacto, también comentaba siempre, y yo no sé si eso David lo podrá corroborar, pero siempre también ha estado comentando eso y diciendo pues que hay dioses que quieren que, más lo decía así, que guerreemos, que peleemos, ¿no? Y que que algunas entidades están o que nos usan o que vienen a romper la armonía humana, ¿no? Viene a decir. Vamos a escuchar a esas entidades que quieren que nos peleemos. Otra declaración cáustica de Salvador Freixedo, que levantaba ampollas. El reino vegetal usa al reino mineral, porque está encima de él y le chupa a la tierra, le chupa todos los nutrientes que tiene. Pero es que el reino vegetal es usado por el reino animal. La vaca se come a la lechuga, pero es que a la vaca se la come el león. En el mismo reino hay todavía diferencias, y nosotros usamos a los animales. Hay veces que este uso conlleva el ayudar. A mí me gusta mi perrito y lo quiero y lo tengo en casa y lo mismo, y lloro cuando se me muere, ¿verdad? En cambio, hay veces que el uso conlleva en la destrucción. Por ejemplo, yo tengo una granja de conejos
que los trato muy bien, hasta que llega el momento de sacrificar conejos, porque vivo de eso. No me los como porque reviento, pero se los vendo a alguien. De modo que estas entidades nos usan, pero como son variadísimas, algunas que son las de las que menos tenemos que preocuparnos, tratan de ayudar a la humanidad. Para mí son las menos. El que te trata de ayudar está lejos, ¿verdad? Y te lo hace de una manera genérica, porque parece que hay una ley cósmica, es no interferir. De los que tenemos que defendernos son de los desgraciados que interfieren constantemente. Vuelvo otra vez al ejemplo de los animales. El animal salvaje que está en el bosque, si ve a un hombre, lo mejor que debe hacer es huir de él, porque aquel hombre viene a llevárselo, o a cazarlo, o a meterlo en una jaula y tenerlo en su casa, pero de otra manera viene a fastidiarlo. Por lo tanto, hay entidades de estas que son las que interfieren en nuestra vida, que tenemos que huir de ellas. ¿Por qué? Porque vienen a romper la armonía humana. Y de hecho lo han hecho de 40.000 maneras. Y ahí están, no sé, todos los capítulos que yo les he dedicado a ver cómo ha sido la horrenda historia humana. ¿Por qué estamos peleando siempre? Porque a ellos, a algunos, les conviene que peleen, como por ejemplo hay una cierta raza de gallos que los hombres los usan, los entrenan, los alimentan, igual que a los toros, solo para que sean bravos y que se peleen, y le dan el gran espectáculo a los señores, ¿verdad? Hay otros dioses, nosotros somos los dioses de los gallos, bueno, que abominan de eso, no quieren, defienden a los animales. De modo que ellos son variadísimos también, y no hay que ser ingenuos en creer que porque es una entidad de estas ya es buena, no, ni hablar. De repente pasa algo... David. Sí, efectivamente, como comentábamos, bueno, pues desde los años 70, digamos que se ha dedicado a la investigación del campo de la parapsicología y en especial del fenómeno ovni. Incluso llega a fundar el Instituto Mexicano de Estudios del Fenómeno Paranormal, del cual presidió el primer gran congreso internacional organizado por dicha institución. Pero mucha gente preguntará, bueno, ¿pero por qué Salvador Freixedo pasa de la Iglesia a los ovnis? Y lo cierto es que llega un momento en que tanto Freixedo como los jesuitas separan sus caminos. Los propios jesuitas le piden a Freixedo que redacte un documento en el que, bueno, redacten, digamos, un documento que firman a medias entre los propios jesuitas, diciendo que, bueno, que Freixedo es dueño de sus ideas, que ellos no le pueden decir a Freixedo lo que tiene que decir, pero en ese momento hay que separar caminos, porque aquello no puede seguir pasando por las presiones que estaban sucediendo. Esto se mezcla en una serie de años con un encuentro ovni, quiero recordar que tiene el propio Freixedo, y aquello le cambia completamente los esquemas. Cuando ve eso, dice, algo extraño está pasando y la religión, desde luego, no me va a dar las respuestas que yo creía. Quizá ese fenómeno extraño sí me las dé. Es por eso que se mete a investigar todo esto, Ramón. Y hay un corte que él hace referencia a estos ovnis, a estos extraterrestres que nos visitan, ¿verdad? Sí, en concreto es del año 93. Y bueno, y él habla de los contactados y del comportamiento un poco de los extraterrestres, de la muerte de ganado, etcétera. Vamos a escucharlo si te parece. Para comenzar, Salvador, preguntarte cómo está el tema de la investigación de los ovnis. ¿Tenemos ya alguna respuesta? ¿Sabemos algo después de todo este tiempo? De miles de casos, de cientos de miles de testigos. Sí, hoy sabemos ya cosas, por ejemplo, que hace 40 años, cuando empezó a ventilarse esto, sabemos ya seguro, cosas que entonces no sabían, ¿verdad? Muchas cosas. Quizá que no sabemos nada, sabemos que no sabemos nada. No, algo sabemos, eso es indudable. No sabemos lo último, las intenciones últimas, qué es lo que ahora tiene más importancia. Por ejemplo, sabemos hoy, gradualmente hemos visto que primero no sabíamos si lo que habíamos en el cielo eran aviones o no. Después supimos ya que sí, que no eran aviones. Después, si eran tripulados o no eran tripulados. Nos convencimos que eran tripulados porque vimos a los hombrecitos o a los hombrotes tripulantes bajar de los aparatos. Después nos dimos cuenta de que esos señores no solo bajaban y se volvían, no, hablaban con los hombres. Y entonces entramos ya en el mundo de los llamados contactados. Es decir, hay mucha gente que ha entrado dentro de los platillos y que ha conversado con sus tripulantes. Después empezamos a ver un paso más, a observar qué hacían. Y empezamos a descubrir con pasmo de que hacían cosas muy raras. Cosas, no solo es que se llevaban muestras de plantas y de minerales, lo cual es bastante lógico, sino que se llevaban gente también. E incluso mataban, luego lo vamos a analizar más concretamente, mataban ganado, mataban. Sí, llevaban, a veces se lo llevaban enteros, pero sobre todo se dedicaban a matar ganado y lo mataban de una manera muy especial. Yo he visto ese ganado en más de una ocasión, ¿verdad? Lo mataban de una manera muy especial, llevándole ciertas vísceras. A veces eran unas vísceras, a veces eran otras vísceras,
Y a veces era solo una mínima parte del animal, una mínima, la parte de una glándula, nada más, pero en todos los animales de lo mismo. Y claro, empezamos a descubrir qué quiere esta gente, qué es en lo que estamos ahora, qué es lo que pretende esta gente. Ya. Entonces, estamos ahora también tratando de, algunos tienen que caer en la cuenta todavía, y otros ya hemos caído en la cuenta de que son muchos los tipos de tripulantes de ovnis, son muchos los tipos de visitantes, muy diferentes, y hay que empezar a distinguir entre ellos. Cosa que algunos creen que no, que son todo lo mismo. Le llaman extraterrestres, que a lo mejor ni son extraterrestres. Son no humanos, es lo único que se puede decir, ¿verdad? Y empezamos a tratar de distinguir. Ya hay una tipología, hay gente que tiene una división, 50, 60, 70, 80 diversos tipos de omninautas, vamos a llamarles así. Esto no lo sabíamos hace 40 años. Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. Ramón, las voces como se nos oyen, ¿no? Hay que decir que estos son documentos que tú has digitalizado de cintas cassette que tienen ya 30 años, ¿no? Sí, la mayoría de ellas tienen 30 y más, y entonces es complicado de poder reparar, ¿no? Y de poder... Bueno, pero por lo menos bueno, a pesar de la voz que a mí me salía y la que le sale a Salvador, esas voces de que yo parecemos pitufines, pero por lo menos se entiende que lo que queremos es el mensaje. Hay una pregunta que yo siempre le he hecho a Salvador Freixedo cada vez que he estado con él, ¿no? Le decía, y tú sacas aquí un corte que lo aclara, le preguntaba si tenía mala leche. Fijaros lo que nos decía. En principio, antes de entrar en la introducción que tenemos preparada, Salvador, hay mucha gente que te critica, sobre todo últimamente, y dicen que tienes muy mala leche. ¿Por qué tienes tan mala leche? Hombre, de la leche se pueden hacer 40.000 cosas. Hay cosas, la leche, por ejemplo, leche condensada, no es leche natural. La leche, hay 1000 cantidades de quesos que saben divinamente bien. Algunos huelen hasta incluso apestosos por ahí, pero cuestan carísimos. De modo que manejar ese elemento de la naturaleza no está mal. Yo tengo mala leche con los que tengo que tenerla, con los demás tengo mi corazón abierto para todo el mundo. Pero eso sí, como hay que en este mundo hay mucha gente que viene con la espada en la boca, ¿verdad? Y a veces se presentan como amigos y como, qué sé yo, como corderos, y por detrás te critican. A esos yo no les tengo respeto ninguno. Ni miedo tampoco. También tienes mala leche con los extraterrestres, te metes mucho con ellos. Mala leche. Pero bueno, de esa mala leche se sacaban cosas buenas, como él decía. Hablamos del sacerdocio de Freixedo, es otro de los cortes que tú has seleccionado. ¿De qué año es esto? ¿Lo tienes a mano? Sí, este es del año 89. 1989. Hace unos años ya. Sí, él siempre ha estado vinculado con el sacerdocio y mucha gente le preguntaba, y yo se lo he preguntado muchas veces en las entrevistas, ¿no? Si él seguía siendo sacerdote. Fijaros lo que nos contaba. A mí, Salvador, me están llegando telepáticamente unas preguntas. ¿Tú eres sacerdote o has dejado de serlo ya? El sacerdocio no se quita, según dicen los teólogos. Hay 3 sacramentos que imprimen carácter, es decir, que no se pueden borrar, aunque tú quieras. Uno de ellos es el bautismo, una vez que estás bautizado estás. Otro de ellos es el sacerdocio. Y te dicen, eres sacerdote y se te condenas en el infierno seguirás siendo sacerdote. Eso es lo que dice la teología. Yo, como no creo en un infierno, pues me salvé de eso, figúrate. De modo que el sacerdocio sigue. La Iglesia me obliga a mí en determinadas ocasiones a ejercer el sacerdocio, todavía. ¿Tú todo esto que dices es porque te han tratado mal o algo? No, a mí me han tratado... Me quisieron tratar mal, pero yo le agradezco muchísimo. Es como alguien que está dormido en un incendio y le pegaron un trompazo que le rompieron una costilla, pero gracias a eso despertó y se salvó. Entonces a mí, con una suspensión que me dieron por mi libro Mi Iglesia Duerme, yo empecé a pensar, a caer en la cuenta de que había muchas cosas que no casaban. Ahora, lo que yo mismo me pasmo es cómo por tantos años, y tengo mi explicación, yo trabajaba honestamente y trabajaba mucho y no cuestionaba mi fe, que es lo que le pasa a muchos cristianos. No se cuestiona la fe. Mire, todo el mundo puede estar equivocado, pero yo no estoy equivocado. Eso es una cosa que es tremendo. Es el fanatismo religioso así. Todo el mundo se puede equivocar, pero lo mío nada. Voy a investigar a los maometanos, voy a investigar al hinduismo, a estudiar todo, pero lo mío ni lo toco ni lo pienso. Y no, la fe hay que pensarla también.
No queremos escandalizar con estas declaraciones de Salvador Freixedo, son suyas, están hechas con el máximo respeto hacia todas las religiones. ¿Queréis decir algo, David? Sí, una de las facetas más desconocidas de Salvador Freixedo es que es un gran experto en religiones comparadas. Es uno de sus grandes temas, es un dato que mucha gente no conoce. Vale, seguimos adelante con nuestras declaraciones. Se le sigue preguntando si él creía en Dios o no creía en Dios, y esos son todos los cortes que ha sacado, ¿verdad, Ramón? El otro corte que no quiero comentar mucho porque es también breve, pero que también pertenece a lo que comentabas antes. Son casi 30 años ahora de editar, ¿no? Y también se nota el trabajo tan bueno que ha hecho la otra grande que es Natalia, sin duda. Vamos con ese otro testimonio de declaración acerca de si creía o no creía en Dios, o cree o no cree en Dios Salvador Freixedo. ¿Crees en algún Dios? Mi Dios no es el Dios mezquino y cicatero y vengativo y terrible que nos presenta el Pentateuco. ¿Cómo es tu Dios entonces? Es muy difícil de explicar. Mi Dios es una inteligencia, mi Dios es algo que no lo puede comprender mi mente. ¿Cómo tú puedes comprender, qué sé yo, la teoría de la relatividad? ¿Sí? Pues no, pues una cantidad de cosas ahí. Y eso conlleva, pues que eso tiene detrás de sí pues todo el mecanismo, diríamos, de la física del mundo. No lo podemos comprender a Dios. Lo que tenemos que hacer entonces es tratarlo con más respeto y no estarlo traqueteando, haciéndole que si hago los 9 primeros viernes ya me tiene que dar el cielo. Pero Señor, vuelvo a decir, ¿y qué va a hacer con los chinos, que son 1.000 millones de personas? Traqueteando es otra de las palabras que utilizaba. ¿Qué fuerza tiene eso? Y para hablar de fenómeno ovni, además, si los traquetea, no es una de las clásicas de Freixedo. Ramón, sé que te tienes que marchar a pesar de las horas que son, que tienes otras obligaciones. Un último corte si quieres y te dejamos libre, ¿te parece? Genial. Hablaba también incluso de experiencias que él mismo había vivido en su Puerto Rico, donde había pasado algunas temporadas, aunque él es gallego, estaba muy relacionado con Latinoamérica, y ahí parece que hablaba de animales mutilados, ¿no? Es un corte que... ¿De qué año es este corte? Pues del 87 es este. 87. Él habla de animales mutilados y que además ha sido testigo, nada menos, ¿sabes? De haber visto o investigado este tipo de animales. Vamos a escucharlo. Hay otra cosa que hacen que hemos hablado de ella, animales mutilados. No vamos a insistir en el asunto, se saben ya de muchos casos. Eso quiere decir que yo los he visto, yo lo he estudiado la cosa, yo le he sacado fotografías, yo se las he pasado a otra gente y además he visto las heridas precisas que tienen, absolutamente. Y cómo les llevan, por ejemplo, los genitales a los machos y cómo le llevan los genitales a las hembras, hasta dentro, como si fuera con un láser limpiamente, sin dejar resto alguno. He visto, por ejemplo, algún ganso perfectamente, como suelen ser los gansos blancos que son inmaculados, que tenía una herida en el cuello y no tenía gota de sangre, ni dentro ni fuera en las plumas, nada, absolutamente. Se habían sacado toda la sangre. Toda, absolutamente, que es lo que hacen siempre. Pueden llevarle esta víscera o la otra víscera, pero siempre le llevan toda la sangre. Esto era, David, lo que contaba, pues eso, desde los años 87, 70 y tantos, Salvador Freixedo. Y también has hecho un trabajo de recopilación de toda esa larga entrevista, o entrevistas que le has hecho, sacar pedacitos pequeñitos. Déjame que hablemos de Niveles OVNI, ¿verdad? Que decía que es el primer corte que tú tienes preparado. Antes de nada, decir una cosa que comentabas tú al principio, ¿no? Estas teorías que han surgido en los últimos 5 años de la exopolítica, que tan populares se han hecho, que reptilianos, que si extraterrestres, invasores, todo esto, ya lo venía diciendo Freixedo hace 30 y 40 años. 30 años. Y hay mucha gente que eso no lo sabe, o hay mucha gente que eso lo olvida. Y es importantísimo eso. Efectivamente, bueno, pues hace, como decíamos, muy poquito tiempo, le preguntábamos muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es, bueno, pues por sus teorías, un poco su resumen. Él leía una especie de comunicado que quería leernos, que había hecho para otros compañeros, también lo compartía con nosotros. Vamos a escucharlo dividido en 3 partes, y la primera de ellas, bueno, pues él habla de los 2 niveles que tiene, ante todo, el fenómeno OVNI. Y el fenómeno OVNI hay 2 niveles: el material y visible y el inmaterial e invisible. El material es el de la infinita casuística en la que hemos estado entretenidos 50 años y en que muchos siguen todavía muy entretenidos. Segundo, el inmaterial es mucho más importante y es el que tiene que ver con la mente y el espíritu, es decir, con la religión y con la alta política. Ya tenemos ahí al extraterrestre. ¿Qué hacemos con él? Segundo, ¿qué rayos quiere él? Tercero, ¿qué ha hecho él durante miles de años que sabemos que llevan aquí? ¿Qué ha hecho él? Yo por lo menos estoy seguro que es cierto. ¿Y por qué seguro? Porque lo he tenido delante, porque me he hartado de verlos y de sufrirlos. Bueno, yo tengo amigos que estarían vivos si no hubieran estado metidos en esto. Él los había visto y los había sufrido. Es tremendo. Vamos a ver lo que nos decía de ese alimento de los dioses. Somos alimento de los dioses. Eso hace años que lo digo.
Y como hay muchos tipos de dioses, se alimentan de maneras muy diferentes. El alimento de algunos es psíquico, inmaterial, digamos que eléctrico y hasta puramente espiritual. El odio, el rencor, el dolor que se materializan en las guerras que las hemos tenido todavía, les hemos dado alimento de eso a todo lo más. Solo hemos estado proporcionando por siglos. El alimento de otros es más material. Los dioses no comen carne, pero no estén muy seguros. Y esto no lo digo yo, no lo invento yo. Habla también de los tipos de inteligencia, que es el primer bloque que tú has preparado, David, y lo escuchamos. Por último, hay 4 tipos de inteligencias extrahumanas que interfieren con las vidas de los hombres. Ojo, no me estoy refiriendo a los diversos tipos de extraterrestres que nos visitan o que conviven con nosotros, porque esos son muchos más. De estos 4 tipos de inteligencia que interfieren en nuestras vidas, unos son positivos y otros son negativos. Hasta hace poco los negativos habían tenido mucha más influencia, pero creo que en estos últimos años los que nos quieren ayudar han empezado por fin a actuar, y en este momento está habiendo una enorme batalla entre ellos de la que mucha gente empieza ya a darse cuenta, porque hay mucha gente que está despertando, mucha gente, porque si no, créanme, vamos a toda velocidad al suicidio del planeta. Suicidio del planeta y una parte positiva de supuestas entidades que nos visitan, que nos está ayudando. David, hay que darle las gracias a ti también, como se lo ha dado a Ramón por ese trabajo que habéis hecho, a Salvador Freixedo por toda esa reparto de la santa leña que ha hecho durante todos estos años abriéndonos la conciencia, y sé que lo está escuchando. Nuestra enhorabuena, que esto sirva para mostrarte todo el cariño que te tenemos durante todo este tiempo. Forma de contacto, que nos vamos. Bueno, pues forma de contacto para aquellos que quieran hacernos llegar algún tipo de caso, algún tipo de experiencia. A mí me interesan particularmente, es David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Repetimos si quieres rápidamente, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com, y esperamos que este homenaje guste al bueno, al grande de Freixedo. Hasta pronto. Hasta ahora.